Esta mañana me quisiera compartir algo acerca del reino de Dios. Creo que es necesario que cada vez más la iglesia del Señor pues entendamos estas verdades, las verdades del reino, las verdades de Dios, porque vivimos en tiempos de confusión, en tiempos de doctrinas no sanas, y creo que hay muchas enseñanzas acerca del reino de Dios. Entiendo que no todas las enseñanzas son acerca del reino de Dios, aunque la mayoría pues usamos el manual de Dios, que es las Escrituras. Hablamos de las Escrituras acerca del reino, pero muchas veces les damos enfoques tan diferentes que parece que no estamos hablando del mismo reino. Me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, yo fui invitado a 6 seminarios que hablaban acerca del reino, algunos aquí en España y otros en Francia. Solamente pude ir a 2 seminarios y creo que fue suficiente. Fue uno en Francia y otro aquí. Y la verdad que cuando haces y piensas acerca de lo que escuchas, dice, bueno, en Francia creo que me hablaron de un reino y aquí me están hablando del otro, o de otro reino. Luego escuchas lo que se han dado en los diversos seminarios y parece que son todos reinos distintos. Y lo peor de todo no es solamente eso, sino que parece que el reino es el mismo tampoco. ¿Sí? Entonces, los mandamientos, la palabra del rey y del reino, parece que es la misma, pero cada uno le da su interpretación. Entonces, al escuchar todo esto y al ver todo esto, entiendo que podemos caer en el peligro de no trabajar y colaborar en el reino de Dios, sino que muchas veces estamos haciendo nuestro propio reinito. ¿Sí? Y usted sabe que Dios no comparte su reino con nadie. Estaba hablando con un pastor, me llamó ayer, estuvimos hablando mucho tiempo, un hombre de Dios que lo conocí, me ayudó muchísimo, fue una bendición para mi vida en un cierto momento. Y parecía que este hombre de Dios es como, él mismo lo decía, como si, yo muchas veces también he dicho esto, que es como si hubiéramos encontrado la llave para un mover de Dios y parece que nada ni nadie ya va a poder tocar eso, que eso tiene un avance impresionante que nadie lo va a tocar. Uno veía que la obra crecía, las iglesias se abrían por todos lados bajo el ministerio de este hermano, y así durante varios años fue una bendición. Pero luego empezaron a ver las envidias, los celos, y ese reino, que era un reino parecía tan fuerte, tan estable, hoy se transformó en más de 20 reinitos, todo pedacitos por todos lados, ¿sí? Y claro, esto trae dolor en el corazón, ¿sí? Porque ha habido fatigas, trabajo, horas que uno ha invertido, tiempo, ¿no? Y que uno a veces ha dado uno de lo que uno mismo tenía, ¿no es cierto? Y que muchas de las personas a quien a lo mejor ha bendecido este hermano, pues ahora, como él me decía, necesitaría algún amigo ahora y no lo tengo. O si lo tengo, no aparecen. ¿Sí? Y esto es lo que se vive en el mundo, es un espíritu del mundo
pero que de alguna forma se ha infiltrado en la iglesia del Señor, y creo que esto, lo que algunos dicen, es la diversidad del reino. La diversidad del reino nunca lleva a destruir el reino, sino que lleva a edificar el reino. Entonces, al examinar y al escuchar todo esto, algo empezó a venir a mi corazón, ¿no? Y es que, hermanos, hay solamente un reino que es eterno. Y ese reino es el de Dios. Vemos los reinos aún terrenales, ¿no es cierto? Los imperios. Todo, absolutamente todo, se fue destruyendo, muchos reinos, muchos imperios, y todavía aquellos que quedan están en peligro, ¿no es cierto?, de ser destruidos. Pero hay un reino que ni las Naciones Unidas ni nada lo va a poder destruir, y ese es el reino de Dios. Ahora mismo, por ejemplo, algunos de ustedes saben, estamos orando y debemos orar por la situación en Bolivia, ¿sí? Yo he escuchado pastores hace años, tengo un amigo, pastor boliviano, hace años que lo conozco y él está allí, su nombre de Dios, y él me dijo algo, dice, es que el avance de la iglesia del Señor en Bolivia nadie lo va a parar, ni la política, nada. E incluso nosotros los cristianos vamos a tomar el gobierno de la nación. Fantasías, ¿sí? El Señor nunca nos dijo esto, que íbamos a gobernar las naciones. No estoy en contra de que podemos estar, hermanos que están en la política, que no estoy en contra de esto, ni mucho menos, pero quiere decir que el Señor nos ha entregado las naciones espiritualmente hablando. Así que, aunque el presidente de Bolivia, él vaya adelante con esa ley de impedir que podamos predicar el Evangelio, se puede predicar el Evangelio en Bolivia, no solamente en la calle, sino que usted no va a poder invitar a nadie a la casa y hablarle del Señor, que es decir, es una dictadura total, ¿no? Y la religión no va a poder operar en ese país. Esa es la idea de él, ¿sí? Esa es la idea de así dominar a la iglesia del Señor. Me ha llegado noticias ayer, no sé si es verdad o no, que incluso ya están matando a pastores, ¿sí? Ya están matando a pastores que no se resisten, pastores de predicar el Evangelio, pero aún así, matando a pastores o a los cristianos, no van a poder parar el avance del reino de Dios, porque el reino de Dios está por encima de todo eso. Por eso, cuando yo me acuerdo que algunos de compañeros del ministerio, algunos pastores incluso de Bolivia, que han venido a España y que están en España, algunos de ellos cuando llegaron aquí me dijeron, bueno, que esto que decían de España, que España era el cementerio de los misioneros y que aquí el Evangelio, la gente no quería saber nada del Evangelio, esto no es verdad, porque vemos la apertura, ¿no?, que hay, esto no es verdad. Entonces yo le dije algo, me hubiera gustado que hubieras estado aquí hace 30 años atrás. Quizás no hubieras hablado así. Y que Dios nos ayude, nos libre para que eso no vuelva a pasar. Y ahora este hermano mismo, él está viendo que en su propio país esto está pasando, ¿sí? Hermanos, no hay nada seguro, ¿sí? Porque lo nuestro, por decirle de alguna forma, no es la religión, es el Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo dijo algo:
Si Él fue perseguido, nosotros seremos perseguidos por causa de su nombre. Damos gracias a Dios por la libertad que tenemos, pero ni siquiera nuestra confianza puede estar en los políticos o en lo que hay alrededor nuestro. Usted no se puede imaginar en estos últimos meses donde nos han llamado a un montón de lugares de partidos políticos para asistir a reuniones, para estar, para colaborar, para no sé qué y no sé cuánto. Nuestro trabajo debe ser orar por ellos, ¿sí? Orar por ellos. Y creo que las personas o los hermanos que piensen que el respaldo, el apoyo a la obra de Dios va a venir a través de los políticos, se van a equivocar. ¿Sí? Es mejor tenerlos a favor que en contra, por supuesto, pero nuestro respaldo viene de lo alto. Viene de lo alto. No hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, el reino de Dios, se está hablando acerca de la cultura del reino de Dios, se está hablando del construir el reino de Dios, se está hablando acerca de que el rey vendrá a este reino que nosotros mismos lo estamos construyendo. Quiero decir que el reino de Dios no es una estructura humana. El reino de Dios es espiritual, es espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque no nos pudiéramos congregar, aunque no nos pudiéramos reunir, el reino de Dios no desaparece. No desaparece. Mire, en Mateo capítulo 4, así que todo lo que podamos construir, o más bien vivir, que sea todo en el reino y para el reino de Dios. Porque el reino humano todo se derrumba, pero el reino de Dios es eterno. Así que en Mateo capítulo 4, versículo 15, dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Así que el reino no es una filosofía, no es una religión, no es una teoría, sino que el reino de Dios es algo más que esto. El reino de Dios, para vivir el reino de Dios, para estar y tener el reino de Dios, se necesita la primera palabra que Jesús les dijo: arrepentíos. No hay reino si no hay arrepentimiento. Cuando digo no hay reino en la vida. El reino de Dios no es algo que está en el aire, no es algo que nosotros estamos construyendo con manos de hombres. Porque dice que el templo del Espíritu Santo no ha sido construido con manos de hombres. ¿No es cierto? Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que
El templo del Espíritu Santo eres tú, soy yo. La iglesia eres tú, soy yo. Pero para que seamos iglesia, el reino de Dios ha tenido que acercarse a nosotros. El reino de Dios no está ni aquí, ni allá, ni más allá, sino que el reino de Dios está en el corazón de cada uno que realmente se ha arrepentido y ha recibido a Jesús como el Rey y Señor de sus vidas. No hay otro reino. Podemos enseñar acerca de muchas cosas del reino, pero primeramente tenemos que saber qué es el reino. Para vivir en el reino de Dios no necesitamos una motivación, sino lo que necesitamos es salvación. Lo que necesitamos es arrepentimiento. Y en este tiempo, si algo tenemos que anunciar, son buenas de salvación. Las buenas noticias de salvación. No es una religión, es anunciar a Jesús como el Señor y como el Rey de nuestras vidas. La motivación, yo creo que nos estamos equivocando, porque estamos enseñando a una generación que para todo necesitamos ser motivados. Nos estamos equivocando y el tiempo lo dirá. Si no hay motivación, no hay nada. Yo me pregunto, ¿cuántos son motivados todas las mañanas para ir a trabajar? ¿Sí? A veces ni el sueldo motiva. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero es la responsabilidad que uno tiene. Es el compromiso. Es la necesidad. ¿Cuántas cosas hacemos? Vamos al trabajo, a veces sin motivación ninguna. Pero hay una responsabilidad. La iglesia, la generación en que vivimos, lo que queremos es evadir la responsabilidad, el compromiso. La sociedad es lo que quiere. Pero en Dios, y si vivimos en el reino, tenemos que tener un compromiso con el Rey, que es el Señor. No es el compromiso con una iglesia, es con Dios. Y hermanos, no necesitamos una motivación, porque hay gente que a veces dice, y nada nos motiva, nada nos motiva. Si tenemos al Rey en nuestra vida, si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué mayor motivación necesitamos? Lo que necesitamos es agarrarnos fuerte de la palabra, obedecer a la palabra, y el Señor, Él suple todas las cosas que necesitamos. Y no necesitamos a nadie, ni un ángel que nos venga a mover las aguas. El Espíritu Santo y la palabra de Dios está ahí para tocar nuestro corazón, para llenar nuestras vidas, para sanar nuestras heridas, para levantarnos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado solos? Como me decía este pastor, me decía, ahora no hay amigos, pero quizás ahora es el mejor momento de encontrarse con el Rey, de encontrarse con la realidad, de encontrarse con la verdad. No son todas esas fantasías espirituales de emociones y de todo eso, sino que es lo que está escrito en la palabra del Señor. Yo creo que necesitamos formar una generación que sus principios y sus bases estén en Dios, en su palabra. No en la motivación, sino en Dios, en la fe en Dios y en su palabra. Por eso en esta mañana yo me animo a compartir todo esto con ustedes, porque quiero realmente hablar y abrir mi corazón acerca de las convicciones que está en mi corazón y que yo entiendo
¿qué es lo que dice la palabra del Señor? No hay reino sin rey. Y si Jesús no es el rey de nuestras vidas, podemos hablar mucho del reino, pero no sabemos lo que es el reino. Amén. Así que los enfoques que se puede dar acerca del reino, yo entiendo que Dios está haciendo algo donde Él está reuniendo todas las cosas en Él para que en este tiempo el rey sea el rey en todo su pueblo. Así que Jesús aquí dio unos principios y que de esto no podemos salir, y es el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que la gente necesita saber. El reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Me acuerdo que había un corito cuando yo era muy niño, y ese corito dice, hay veces que siento que el cielo ya bajó a mí. Y cantando este corito una vez yo sentí, digo, yo no quiero que esto sea a veces, sino que siempre el cielo o lo que hay en el cielo esté en mi corazón. En Mateo capítulo 6, y es para que nos demos importancia, que le demos importancia a lo que realmente es el reino. Son palabras de Jesús, Mateo capítulo 6 y del versículo 9. Y esta oración es tan conocida. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aleluya. Ahora, cuando el reino viene, ¿para qué viene? ¿Para qué viene? ¿Estamos todos aquí? Para que se haga su voluntad. Entonces, a veces estamos hablando de un reino, estamos pidiendo que venga el reino, que se manifieste el reino, pero para hacer la voluntad de ¿quién? Tiene que ser la voluntad del rey. No nuestra voluntad, sino esta es la oración que Jesús enseñó y que creo que esto tiene que estar tan claro en nuestro corazón. Alguien decía a un pastor amigo un tiempo atrás, y un colaborador suyo, y le decía, bueno, yo tengo que empezar una iglesia nueva porque quiero ver hasta dónde yo puedo llegar. No es visión del reino, porque nosotros no nos movemos hasta donde podemos llegar, nosotros nos movemos a donde nos guía Dios. Las cosas son tan diferentes. Así que venga tu reino, hágase tu voluntad. Y yo creo que yo lo necesito, tengo que orar esto vez tras vez y pedir al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sepa que en el cielo absolutamente todo lo que ocurre, todo lo que pasa allá arriba, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios es soberano, Dios es Dios. ¿Sí? Y hay algo que tenemos que entender, hermanos, que Dios no necesita nada para ser Dios, Él es Dios. ¿Sí?
aun cuando a veces hablamos de que Dios venció al diablo en la cruz, algunos dan a entender que Dios venció al diablo en la cruz, en la persona de Jesucristo, para que Él sea Dios. No es así, porque Él nunca dejó de ser Dios. Dios venció al diablo en la cruz, en la persona de Jesucristo, para que usted y yo podamos gozar del reino de Dios. No para que Él sea rey, porque Dios es rey, Él es el Señor. Así que ese milagro de la cruz fue para restauración suya, mía, y no para decir, aquí está el rey. No, Él siempre fue rey. Nunca dejó de serlo. Ni el diablo ha podido con Él. Dios es Dios. Así que nuestra oración, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos a nuestros deudores, o perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué mensaje del reino? ¿Qué mensaje más difícil, no es cierto, de admitirlo? Es fácil decir, Dios es mi rey, Dios es mi Señor, yo vivo en el reino, pero hermanos, tenemos que tener claro esto. Nuestras actitudes, nuestras acciones, son ellas nuestro testimonio, son ellas que dicen dónde estamos viviendo y a quién pertenecemos. No es lo que tú digas ni lo que yo digo que yo soy, sino que es mi estilo de vida que declara quién soy, que dice, que declara qué reino estoy viviendo, que declara quién es mi rey y mi Señor. Es ese estilo de vida. Y imagínese, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay un trabajito aquí que el Espíritu Santo tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero hay algo que si usted no quiere y si yo no quiero, Él no lo hará. A veces uno ha tratado de influenciar y aconsejar y decir, mire, este es lo mejor y bueno, pero uno llega a situaciones y dice, si la persona no quiere, es que no quiere. Ya después te puede decir lo que quiera, pero cuando no quiere, no quiere. Si uno no quiere perdonar, ¿qué pasa? No perdona. Pero el espíritu de la vida del reino es esto. Si no perdonamos, sufrimos. Si no perdonamos, sufrimos. El que no puede perdonar va a sufrir. Y a veces uno piensa que hace sufrir al otro. No, cuando no se perdona, el primero en sufrir es uno mismo. No hay cosa más gloriosa y más hermosa que es poder vivir en libertad y en la libertad del Espíritu. En la libertad del perdón. ¿Sí? Y cada vez que perdonamos, es como hay un renuevo del perdón de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sí, hermanos, si no perdonamos, estaremos ahí a cuentas con el Rey. ¿Sí? Así que perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. Yo sé que este mensaje acerca del reino no gusta mucho. Gustaría más que yo les pudiera decir, y usted viene y usted da su diezmo y su ofrenda, y Dios lo va a prosperar, y usted va a crecer en el reino, y usted va a ser un rey y un sacerdote, y todo lo demás, y usted estaría feliz, y quizás aplaudiendo en esta mañana. Pero cuando le digo, si no perdona, dice la Biblia, que no podemos ser perdonados. ¡Au! Pastor, este reino no lo quiero. Este es el reino de Dios, no hay otro. Este es lo que Jesús nos enseñó. Es lo que Él vivió, lo que Él demostró aquí en la tierra. Perdonó, te perdonó a ti, me perdonó a mí. Nos limpió, nos libró de nuestros pecados. Pagó un precio por ti y por mí, para que realmente nosotros podamos vivir en victoria sobre toda obra del diablo. Esto es lo que Él hizo. ¿A cambio de qué? De nada. Algunos piensan, no, Él hizo eso porque Él lo que quería tener mucha gente que lo adorara. No, si Él era el rey, Él era el Señor, todo era suyo, todo es suyo. Entonces tenemos que entender que la vida en el reino, la salvación, no es para hacerlo Dios más grande. Y Él ya no puede ser más de lo que es, Él es lo que es y ya está. Pero sí que la vida en el reino es para un beneficio de nuestro, primeramente nuestra alma y nuestro espíritu, y para que seamos salvos de la condenación eterna. Esto fue lo que Él hizo. Y este es el mensaje del Evangelio. Mensaje del reino. Y el mensaje del reino es un mensaje de salvación. El mensaje del reino es un mensaje de liberación. El mensaje del reino, aunque Dios da la economía, Dios nos bendice la economía y todo lo demás, pero el mensaje del reino tiene más que ver con nuestro espíritu, con nuestra alma, que con nuestra economía. Porque cuando estamos en el Señor, nada nos faltará. Nada. Y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Puede usted ofrendar? ¿Puede usted no ofrendar? ¿Puede usted hacer? No. Dios, Él está con nosotros. Pero tenemos que hacer su voluntad. Amén. Porque si no, hermanos, si no tuviéramos que dar, y algunos ahora, por ejemplo, el mensaje tiene que ir hacia los ricos. Yo digo, ¿qué hacemos con los pobres? Mire, yo creo que Dios, una de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo es traer una sensibilidad a nuestros corazones. El mundo está insensible. Y esto no hay que ser muy listo para verlo. ¿Sí? Por eso las guerras, hambres, todo lo que está pasando. Esta semana me tenía que contener las lágrimas, porque cuando vi un niño que pasaban en las noticias, un niño que para ir a la escuela tiene que caminar 4 kilómetros al día. Y ese niño cuando llegó a la escuela estaba casi congelado, helado, y las lágrimas le caían por este niño. Yo digo, lo estamos viendo millones, ¿sí? Porque eso pasa en las noticias. Digo, ¿y qué hacemos con todo esto? Parece que no nos importa, parece que, bueno, eso pasa allí. Hermano, tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos. Quizás tú o yo podíamos haber nacido en esos lugares. Por la gracia del Señor hemos nacido donde hemos nacido, pero no podemos dar las espaldas a estas situaciones tan terribles de la humanidad.
por la dureza que hay en el corazón del hombre. Y no hay cosa peor que esta dureza del corazón del hombre alcance al pueblo de Dios. ¿Sí? Porque a veces nos endurecemos. Porque la Biblia dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sepa esto, que si el amor se enfría, es porque no estamos viviendo en la voluntad del Padre. Así que si nos estamos enfriando, volvamos a clamar y orar y decir: Padre que estás en los cielos, ¿sí? Venga tu reino, que no se aleje de mí, hágase tu voluntad. Hermanos, cuando la iglesia deje de ser sal en la tierra, este mundo será terrible, terrible. La iglesia tenemos que volver a los principios de Dios. No son reinitos, no son objetivos humanos. Sí, todos hemos fallado, todos hemos fracasado. Yo el primero. ¿Cuántas cosas uno ha tenido en la mente y dice: voy a hacer esto para el reino, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro? Cuando el Rey lo único que nos pide es que vivamos para Él y hagamos su voluntad. Así que la oración que Jesús enseñó, no es una oración, algunos dicen: una oración tan sencilla. No es sencilla. Es una oración bien profunda. Lo que pasa es que no es una oración para todos. Esta oración, cuando hace parte de nuestro corazón y de nuestra vida, es porque queremos y amamos el reino de Dios. Hágase tu voluntad, no la nuestra. Venga tu reino, no el nuestro, el tuyo, Señor. Aleluya. Yo no sé si va a llegar tiempos en que quizás vamos a anhelar estar juntos y no vamos a poder. No lo sé. Pero si el reino está en nuestro corazón y en nuestras vidas, el reino avanzará. Aleluya. Ni tú te vas a perder, ni yo me voy a perder, sino que vivimos en el reino. Porque como dije antes, el reino de Dios no es una estructura humana. El reino de Dios no tiene límites, va mucho más allá, donde tú y yo nos podemos imaginar. Pero el reino de Dios no tiene límites, pero tiene principios, tiene valores. Y si queremos vivir en el reino, esos principios, esos valores tienen que estar en nuestro corazón. Así que el perdón, dice: no nos metas en tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Aleluya, aleluya. No es que será, el reino no será por lo que usted o yo haga, no, el reino es de Él, es de Él, es del Señor. Y a veces algunos dicen: bueno, no hago esto, no hago aquello, a ver qué van a hacer, a ver si mí, no sé qué. Alguien dijo una vez, es que sin mí la iglesia no va a funcionar. Pero la iglesia puede funcionar sin cualquiera de nosotros. Así que uno piensa la iglesia local y dice: no, falta esto. No, la iglesia es del Señor. El reino es de Dios. Y va a funcionar, hermanos, con gestores o sin gestores. Lo que no debe faltar en el reino es la guía del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor debe permanecer en nuestro corazón. Aleluya. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Yo no sé lo que se le hace algo pertenecer y estar en el reino de Dios.
no sé si le hace algo el pertenecer al Rey. Pero yo entiendo que es un privilegio tan grande que yo me preguntaba en estos días y le decía, Señor, pero qué privilegio tan grande. Tú eres el Señor de los señores, el Rey de reyes. Todo, absolutamente todo está en tus manos. Y te has dignado, Señor, a enviarnos a Jesús para que muera por cada uno de nosotros, para que seamos salvos. Y somos coherederos. Impresionante. Juntamente con Él. Hermano, usted es cristiano, usted estar en la iglesia, ¿usted cree que es por usted mismo o que es por mí mismo? Dios, su amor eterno, su amor tan grande. ¿Sí? A veces es como si Dios nos necesitara, ¿no? Y algunos piensan, Él sí nos necesita para que le demos gloria. Es que Él ya tiene gloria. Todo es suyo. Aleluya. Por eso yo creo que incluso en este tiempo nuestra alabanza tiene que cambiar. Nuestra adoración tiene que cambiar. Cuando digo adoración y alabanza, no digo solamente en la iglesia, sino en el reino. En el reino. ¿Y dónde está el reino? Algunos piensan que está en la calle Cartellá, 164, 170. No. El reino está donde usted está, donde yo estoy. El reino debe estar en nuestros corazones. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y sigue diciendo, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando dice de perdonar las ofensas, pecados o lo que sea, no quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con todo. ¿Sí? La filosofía de estos días es que si tú eres mi amigo, tú tienes que estar de acuerdo con todo lo que yo hago y con todo lo que yo digo. Si no estás de acuerdo, no eres mi amigo. Mire, esa amistad no es. No sirve. ¿Eh? La amistad no depende de eso. La amistad depende de algo más profundo. La amistad depende de un amor que uno puede tener, un cariño del uno hacia el otro. Cuando nosotros perdonamos, no es que estamos de acuerdo en todo lo que puede hacer la otra persona, pero no le podemos tener en cuenta eso para que frenar nuestra vida en el mover del Espíritu. Así que dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Nuestro Padre Celestial. ¿Ah? Se escucha muy poco ya hoy esas oraciones, ¿no es cierto? Antiguamente las oraciones casi siempre era Padre Celestial, ¿no? Parece que el Padre ya no es tan Padre, ¿no? Pero Él es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y dice, pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El reino de Dios. Qué bendición es de vivir en el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Hermanos, Dios
ejerce y ejercerá siempre su poder. Entiéndame bien. Ejercerá siempre su poder. Y el poder de Dios es el poder que está en los cielos. Venga tu reino aquí a mí. Ejerce tu poder en mí y en mi vida. Si abrimos nuestro corazón al Señor y estamos dispuestos a humillarnos y a reconocer que Él es el Rey, hermanos, Dios se va a mover. Lo único que está impidiendo un mover fuerte del Espíritu Santo de Dios en la iglesia es a causa de nuestras divisiones. Y cuando hablamos de divisiones, enseguida se nos va las divisiones de iglesias aquí y allá. No, de las divisiones de nuestro corazón. Es el tiempo que tenemos que decidir a quién vamos a servir, a quién vamos a seguir, a Dios o a Baal. ¿Sí? Mire, los Baales, usted conoce la historia, ¿no es cierto? El culto que ellos hacían de todo, pero una cosa faltaba, y era el fuego. Hermanos, podemos hacer de todo, pero necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no sé si usted lo anhela, si usted quiere. Me decía este pastor ayer y me decía, qué equivocados. Y yo le puedo decir que era un hombre de Dios, unas iglesias impresionantes, ¿no? Y decía, qué equivocados hemos estado. Porque hasta para que la gente no le parezca mal, por años hemos dejado de predicar acerca del arrepentimiento. Me decía él, no hablamos ya de la liberación, porque eso puede ser un escándalo. No hablemos de la sanidad, no hablemos del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, porque eso ya está fuera de moda. Eso sería ser anticuado. Y él me decía, tenemos que volver. Pero qué porrazo a veces tenemos que darnos para darnos cuenta, ¿no es cierto? Yo sé que hace 10 años hubiera hablado con este hombre y si él me hubiera escuchado como me escuchó ayer, me hubiera dicho, deja la religión, tú no sé qué, no sé cuánto, esto ya nadie lo va a parar. Pero parece que Dios permite algunas cosas y dice, o paras o te paro. Pero bendito sea la hora en que podamos rectificar, que podamos poner nuestros ojos en Jesús. Hermanos, nuestras equivocaciones, las mías por lo menos, han sido muchas. Quizás usted no ha sido tan poco espiritual como yo. Y las equivocaciones a veces pensando uno que está haciendo bien, ¿sí? Pero llega la hora, llega el momento de decir, Señor, hágase tu voluntad. Venga tu reino, venga tu reino. ¿Sí? No el nuestro, el tuyo, Señor. El tuyo. Mire, si usted quiere que venga el reino de Dios, si yo quiero y anhelo que venga el reino de Dios, el reino de Dios viene a manifestarse. Pero no será ni el tuyo ni el mío, sino que será su reino. Amén. Aleluya. Vamos a leer solamente unos versículos. Mire, el 1 Timoteo
pido a los músicos que por favor vayan preparándose, no suban todavía para que no estén ahí 3 horas esperando, pero vayan preparándose. Primera Timoteo. Yo lo tenía en la Biblia, me parece que no se fue, no está aquí. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 13 en adelante, dice así. Estas son palabras de Pablo a Timoteo, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el único que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Aleluya. A Él. Ahora, cuando Pablo está diciendo todo esto y está hablando acerca del Rey, del Señor, del soberano, que a veces algunos solamente piensan que ese será cuando está en el cielo o estemos en el cielo. No, Él quiere ser soberano sobre nuestras vidas, porque Él igualmente es soberano, pero Él quiere ser soberano sobre nuestras vidas. Él quiere reinar sobre nuestras vidas. Pero si vemos lo que Pablo podía aconsejar y decir a Timoteo en este mismo capítulo, en el versículo 1 en adelante, dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y los que tienen ánimos creyentes no tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa, no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden al hombre en la destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males, ¿sí?, dentro, fuera de la iglesia, dice, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida, y vuelvo a leer este versículo, a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Hermanos, esto es la vida de un ciudadano del reino. El ciudadano del reino tiene deberes, tiene obligaciones y tiene los beneficios que nos da la cruz o que nos dio la cruz. Así que si queremos ver al Rey de Gloria, si queremos estar en la eternidad con Él, hermanos, esta palabra de Dios tiene que morar en nuestros corazones. Alejarnos de todo de aquello que no bendice nuestras vidas. Leemos versículos 1 Timoteo, también en el capítulo 1, también nos habla del reino de Dios. Y podríamos estar aquí toda la mañana. 2 Timoteo capítulo 4, 18, usted anote, lea en su casa, también nos habla de ese reino y del Rey que está en el cielo. En Apocalipsis, y voy a terminar sí con este versículo, porque quisiera que tuviéramos un momento de oración. Apocalipsis capítulo 5. Hay muchas más citas, pero no nos da tiempo. Apocalipsis capítulo 5. Y si este versículo nos puede quedar grabado, o estos versículos en nuestro corazón, yo creo que va a ser una bendición. Capítulo 5, versículo 11, dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si usted no le da la gloria, no le da la honra, es problema suyo. Porque cuando le damos la gloria y la honra, hay bendición de Dios que fluye sobre nuestra vida. Usted no piense que si no le da gloria a Dios, que Dios no se va a quedar sin gloria. No, Dios es glorioso. Si usted no reconoce el poder de Dios, que Dios se va a quedar sin poder. No, Él es el poder. No es que tiene poder, Él es el poder. Queremos los beneficios de la cruz, queremos los beneficios del Rey. Aceptemos el reino tal cual es.
que podamos decirle, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén.